Bienvenidos a la clase número 10 del curso de 3D Math. Hoy vamos a estar viendo la matriz de escala. Lo primero, ¿cómo se escala un vector? Vimos en la clase aproximadamente la 4 o la 5 que podíamos escalar un vector, ya sea en 2D o en 3D. Para escalar un vector teníamos que multiplicarlo por un escalar, ¿no? Un número. Y eso se iba a multiplicar componente a componente. Acá podemos ver, este es el vector original. Si lo multiplicamos por 2, va a tener el doble de longitud. Si lo multiplicamos por 0,5 va a tener la mitad. Si lo multiplicamos por -1 va a tener la misma longitud pero distinto sentido. Y si lo multiplicamos por -0,5 va a tener la mitad de la longitud y distinto sentido. Pero fíjense que la orientación nunca cambia, ¿no? Cambia su longitud y o sentido de acuerdo a el escalar que multipliquemos. Lo mismo pasa en 3 dimensiones. La pregunta que podemos hacer, bueno, cuando uno habla de escalar algo, mentalmente piensa que eso es cambiar su tamaño, pero uno dice, un vector no tiene un área, no tiene un tamaño. ¿Qué es lo que se escala en el caso de un vector? Bueno, como los vectores indican desplazamiento, recordemos que los vectores no tienen una posición en el espacio, sino que tienen una longitud de desplazamiento, una orientación de desplazamiento y un sentido de desplazamiento. Entonces, a medida que lo escalamos, el vector lo que cambia es la longitud de desplazamiento y o sentido en el que se va a desplazar. Acá podemos ver en este GIF que, dependiendo por el escalar que se lo multiplique, cambia su longitud y o sentido. Pero además de vectores en el espacio también tenemos puntos. El punto representa una posición en el espacio. Pero si un punto no tiene área, no tiene longitud, sino que tiene una posición en el espacio, entonces, ¿qué es lo que es escalado en el caso de un punto? Bueno, cuando escalamos un punto, en realidad lo que estamos cambiando es la distancia relativa a otro punto que le vamos a llamar C, que se llama el centro de escala. Por ejemplo, en este sistema de coordenadas, y usualmente el centro de escala en todos los sistemas de coordenadas es su origen, y desde allí es desde donde se escala. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo en 3D de tres esferas distintas. Fíjense que estas esferas son las mismas, nada más que tienen distinta escala. Y el centro de escala es distinto también, por supuesto. Entonces, como estas esferas están formadas por un conjunto de puntos, entonces para un conjunto de puntos lo que va a terminarse escalando es la distancia relativa entre ellos. Fíjense que los puntos en esta esfera están mucho más cerca que los puntos en esta esfera, con respecto al centro de escala que vendría a ser el centro de la esfera. Usualmente, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a asumir que el centro de escala, como mencionamos anteriormente, es el centro, el origen del sistema de coordenadas que nosotros tenemos. Bueno, sabiendo qué significa de forma geométrica y o teórica escalar un vector o un punto. Bueno, ¿cómo podemos realizar esta escala a lo largo de alguno de los ejes cardinales en 2D? Recordemos que los ejes cardinales se llaman a los X, al eje de las X o el eje de las Y, que equivale a 1, 0, 0, 1 en dos dimensiones, o al eje 1, 0, 0 para las X, 0, 1, 0 para la Y y 0, 0, 1 para las Z en el caso de 3D. Bueno, ¿cómo escalamos entonces a lo largo de los ejes cardinales en dos dimensiones? Como pueden ver en la figura. Bueno, los ejes cardinales serían estos. Simplemente multiplicamos el escalar por el que queremos escalar en el primer eje, lo multiplicamos por esa matriz o este vector y nos termina dando este resultado. Y lo mismo con el otro de los ejes. Entonces, si queremos construir una matriz que escala por un factor de kx en el eje de las x y por un factor de ky en el eje de las y, entonces la tenemos que construir de esta manera. Ahora, el mismo caso, pero en 3D, es totalmente análogo, nada más que los ejes cardinales ahora tienen tres dimensiones y se agrega un eje más que es el de la z. Esta es la matriz resultante que vamos a necesitar para escalar, por ejemplo,
este cubo que tiene esta escala a este cubo que tiene esta otra escala o viceversa. Ahora, podríamos pensar, bueno, yo ahora quiero escalar, pero no eh, en una dirección de alguno de los ejes cardinales, sino en un eje arbitrario en 2D que yo quiero definir. Bueno, la demostración está acá. Pueden ver este gráfico. Tenemos que n va a ser un vector unitario paralelo a la dirección de escala. K va a ser el factor de escala. Tenemos que vamos a escalar a lo largo del vector unitario n, no alrededor de n, va a ser a lo largo de n. Y tenemos que b es un vector arbitrario que es el que vamos a escalar y queremos obtener justamente el b', que es el vector escalado, en dirección n por el factor k. Bueno, acá tenemos la demostración, no la vamos a demostrar paso por paso, ya la hemos visto en clases anteriores, cuando vimos la parte de matrices, así que pueden pausar el video y ponerse paso por paso a entenderla, que acá está toda la ecuación definida de forma detallada. Entonces, ¿cuál es la matriz resultante si yo quiero escalar? Recordemos, en la dirección de un vector unitario n por un factor de escala k, determinado punto o vector. Bueno, si estos son mis ejes cardinales, yo para escalar en un eje arbitrario tengo que colocar esto. Reemplazo los valores de k y de la normal en esta ecuación y de repente tengo la escala deseada. Acá está la matriz. Si queremos multiplicar el punto por la matriz, fíjense ahora que esta es la ecuación más general y si queremos obtener la de los ejes cardinales, reemplazamos la normal por el eje de las x y nos da la matriz que ya hemos visto, que escalamos el factor k sobre el eje de las x, el de las y no escala nada. Y acá en este caso, si reemplazamos la normal por el eje de las y, como podemos ver acá, escalamos en el eje de las y por el factor k. De forma análoga, acá tenemos los vectores cardinales y si queremos escalar en una dirección arbitraria en 3D, un factor k, donde la dirección arbitraria está determinada por el vector unitario n, acá tenemos los tres vectores resultantes. Y si queremos ponerlo en una matriz para multiplicarlo por un vector, por un punto, esta va a ser la matriz resultante. Y análogamente a la anterior, si reemplazamos la normal por el eje de las x, esta es la matriz que nos da, que justamente lo que hace es escalar por un factor k en el eje de las x. Si la normal va a ser el eje de las y, obtenemos esta matriz que únicamente escala en el eje de las y. Y si reemplazamos la normal por el eje de la z, obtenemos la matriz que escala un factor k en el eje de las z. Fíjense que esta ecuación es la más general y usando los ejes cardinales vamos a la más particular. Bueno, ahora, ¿qué matriz tengo que construir si quiero escalar proporcionalmente en todas las direcciones? Fíjense que esta esfera, supongamos que aquí hay un factor de 2 de escala y aquí hay un factor de 4. Fíjense que tanto en la dirección de las x, de las y y de las z se escalaron de la misma manera. Entonces, si quiero escalar proporcionalmente en todas las direcciones, ¿qué matriz tengo que usar? Teniendo en cuenta que esta es la matriz para escalar a la vez en el eje de las x, y z. Bueno, tengo que usar todos los factores iguales para que se escale de igual manera en cada uno de los ejes. Si todos los factores de escala son iguales, se llama escala uniforme. Eso preserva los ángulos, es decir, que los ángulos van a medir lo mismo después de ser escalados, los ángulos que circunscriben a la geometría, ¿no? Y sus proporciones también van a ser preservadas. Por ejemplo, las longitudes se incrementan o decrementan uniformemente por un factor de k. Lo podemos ver en este ejemplo con el vector. Las áreas que se incrementan o decrementan lo van a hacer igual por un factor de k al cuadrado. Fíjense cómo, si este cuadrado es escalado al doble, el área va a ser escalada al cuadrado. Y los volúmenes
incrementan o decrementan por un factor de k al cubo. Acá podemos verlo en el caso de la esfera o de un cubo, si tuviésemos el ejemplo. Supongamos ahora que yo no quiero escalar proporcionalmente, sino que quiero estirar o aplastar, sería la geometría. Tanto en 3D, por ejemplo, hacer este tipo de transformación donde claramente se ve que se escaló mucho más en el eje de las X que en los otros dos. En el de las Y parece que, por ejemplo, no se escaló nada, y en el de la Z probablemente tampoco. O acá en 2 dimensiones, que fíjense que este triángulo ahora está totalmente desproporcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer, colocar los valores en esta matriz para que este tipo de transformaciones pase? Bueno, tenemos que tener A, B y C, donde no tienen que ser los tres iguales y tampoco tienen que ser cero, ¿no? Por ejemplo, 2, 2, 4 o 1, 5, 1 tienen que, algunos de ellos ser distintos para que no se escale proporcionalmente. Acá tenemos ejemplos de escala no uniforme. Si alguno de los factores de escala, como vimos, no es igual, se llama escala no uniforme. Y esto no preserva ángulos, no preserva longitudes, no preserva áreas y no preserva volúmenes necesariamente. Fíjense, esta sí es uniforme, pero estas dos no. Fíjense acá este ojo, cómo se escala de forma no uniforme. Y acá lo mismo, porque se está incrementando eh, únicamente de forma no proporcional con respecto al eje este que está acá, que supongamos que es el de las X. Acá tenemos más comparaciones. Fíjense, acá se escala uniformemente y ahora se va a escalar no uniformemente. En este caso ahí se escaló uniformemente y fíjense ahora cómo se escala no uniformemente. En ese caso. Bueno, vimos matrices inversas en presentaciones anteriores. Entonces, suponiendo que P, Q y R no son cero, ¿hay una matriz inversa para la matriz de escala? Es decir, una vez que yo escale una geometría, puedo hacer a través de una multiplicación matricial a cada uno de los puntos que componen esa geometría, multiplicarlo de forma tal que se vuelva la figura original. Recordando la ecuación o la fórmula para obtener el determinante de una matriz 3×3, vemos que era esta. Ahora, si aplicamos esta matriz, reemplazamos los términos acá, vamos a ver que el determinante no es cero. Entonces, como el determinante no es cero, tenemos una inversa. ¿Y la inversa qué pinta tiene? Para ir, por ejemplo, de esta transformación al escalar lo que se va a este cuadrado donde vemos que se decrementó y luego multiplicándolo por la inversa para obtener el mismo cubo, perdón, no cuadrado, la fórmula que tenemos que aplicar es esta. La inversa de una matriz de escala de esta pinta es lo mismo, nada más que se coloca 1 dividido por el coeficiente de escala. Fíjense que es bastante intuitivo. Y fíjense que esto es siempre y cuando P, Q y R no sean cero. Acá están los tipos de transformaciones a lo largo de las clases. Cuando vayamos viendo las transformaciones, vamos a ir comparando en este lugar a dónde se ubican y por qué. Vemos que tanto la escala uniforme como la no uniforme son invertibles, ¿sí? La única diferencia que tienen es que una tiene todos los términos iguales y la otra no. En la uniforme se preservan los ángulos, como podemos ver acá. Fíjense que en todos estos bordes, tanto en 4x como en 2x, los ángulos son de 90 grados. En este caso, los ángulos no se preservan. Fíjense cómo este ángulo se decrementó. Podemos ver también que el determinante en la escala uniforme es el factor de escala elevado a la n. Esto es algo fijo, cuando la escala es uniforme. Cuando la escala no es uniforme, el determinante puede variar. Bueno, espero que la clase se haya entendido. Los esperamos en la clase número 11. Que Dios los bendiga.